es la casa del señor. Todos recordábamos a Tarancón como un personaje muy notorio y significativo en la transición española y bueno, pues lo fascinante fue luego investigar y documentarse sobre el pasado de ese hombre tan aparentemente religioso, aparentemente de derechas, aparentemente conciliador y descubrir un guerrero sin antifaz, ¿no? 1, 2, 3, ¡fuego! ¿Tú estás? ¿Podemos? Bueno, yo creo que fue importantísimo y es muy justo que se cuente esta película que tiene un rigor y pienso con un guión muy cinematográfico, pero con un rigor muy estricto con lo histórico, ¿no? Con lo esencialmente histórico que pasó. Están parando a gente, a los sospechosos, los militares para que no se vayan. ¡Motor! Bueno, Tarancón yo creo que es el proyecto más ambicioso que tiene Nadie es Perfecto, yo creo que ha tenido hasta ahora. Es un proyecto, yo creo que todo un reto como formato de miniserie, que es un género que no habíamos abordado hasta ahora en la productora y bueno, la verdad es que es una película de época, es una película con mucha complicación, más de 100 actores, casi 1000 figurantes y es un reto histórico también, ¿no? Contar una parte de la historia de España, creo que por contar, ¿no? En el cine y en la televisión. Antonio. Desfilarán luego. Vale, muy bien, iríamos un plano corto. Ve un poco más aquí. Para que entre por el lugar. Mira. Viene así, vale, está fuera. Perfecto. Está ahí rodado, ¿vale? Solo eso. Me parece muy interesante en el sentido de que pocas veces se han hecho películas sobre personajes de la Iglesia. De elegir alguno de nuestra historia reciente, este es el más relevante, Tarancón. Detrás, en esta película, detrás de este retrato, hay también todo un momento político que conviene recordar y que conviene admirar a aquellos como Tarancón, Patino, etcétera, que jugaron un papel vital en lo que hoy estamos disfrutando, que es la democracia. Yo cuando leí el guión, yo sabía ya mucho de la vida de Tarancón, porque a mí vinieron hace poco de Burriana y me dijeron, contadnos cosas de la película que queremos saber. En Burriana quieren saber cosas de su cardenal. Y dije, pues decídles en Burriana, que afortunadamente gracias a la insistencia de uno de Manises, no de Burriana, se ha llevado la vida de Tarancón al cine. Insisto, gracias a mi insistencia y luego a la colaboración de todos, y al esfuerzo de todos los productores, y al entendimiento de las dos televisiones, que en teoría sus directivos son antagónicos por políticos, pero han demostrado ser profesionales más que políticos, cuando al margen de eso han visto que era un producto interesante y que refleja un momento muy difícil y entretenido de la historia de España.